Hola. No, no he desaparecido. Prometo no desaparecer sin decir nada. ¿Otra vez? Hola. Bueno, hace mucho que no me paso por aquí, pero me apetecía un montón volver a grabar algo y como se está acercando el final de año y es un vídeo típico y clásico hacer las mejores lecturas del año, pues he pensado en venir un poco antes, aunque haya pasado meses desde que grabé el último vídeo, que creo que fue en marzo o por ahí de este año. Así que, bueno, mi intención es pasarme por aquí, explicaros un poco lo que he estado leyendo hasta ahora y una vez lo sepáis, pues poder hacer el mejores lecturas del año. Ha sido súper curioso porque justo el libro del que me hubiera tocado hablar en el siguiente vídeo, cuando dejé de grabar, ha sido una de las mejores lecturas del año y se trata de No digáis que no tenemos nada, de Madeleine Thien. Este libro yo oí mucho hablar de él hace tiempo, pues no sé, en 2017 o incluso 2018 ya, no sé en qué año se publicó, pero es un libro magnífico, es bastante largo aunque no lo parezca, a lo mejor porque tardé mucho en leerlo, porque es verdad que tardé mucho en leerlo, y la verdad es que me sumergí tanto en la historia y luego se ha quedado tanto conmigo que me encantó, me encantó. Este libro tiene como dos líneas temporales, una actual de los años 90, principios de los 90, y una antigua, digamos, a partir de los años, pues, no sé, 40, 50, por ahí andará la cosa. Y la línea temporal actual es la que permite contar la historia del pasado. En la actual tenemos una madre y una hija, el padre murió en unas circunstancias X y acogen a una chica que viene de China huyendo de las protestas de la plaza de Tiananmen. Ella estuvo involucrada en eso, entonces huye a Canadá y se refugia en casa de esta madre y esta hija. Y este encuentro de dos personas que ya salieron de China y de una chica que acaba de salir sirve de excusa para contar la historia del pasado. La historia del pasado en la que intervienen varios personajes, jóvenes, mayores, es como una mini saga familiar en el pasado, pues cubre casi toda la dictadura de Mao. Empieza desde el ascenso de Mao al poder hasta básicamente las protestas de Tiananmen, que es cuando se juntan las dos líneas temporales. Una de las cosas que lo caracterizan es que utiliza la música clásica como vehículo de la historia, porque dos de los protagonistas, sobre todo dos de los protagonistas, son músicos, es decir, estudian música, son gente muy joven que estudia música en el Conservatorio de Shanghái, cuando Mao potenciaba mucho los estudios y la cultura, y luego entró la revolución cultural y las cosas cambiaron. Ayuda mucho a entender todo eso, así que si os interesa y no tenéis una idea muy concreta de lo que pasó y la cronología en la que sucedieron, en la que se desarrolló la dictadura de Mao, yo creo que es un libro muy interesante, porque además la historia engancha mucho y es muy entrañable. Entonces, a mí me encantó, fue un libro que casi me hizo llorar y lo recomiendo muchísimo. Después de la agradable experiencia, leímos, por cierto, os estoy diciendo los libros en orden cronológico, porque es la manera en la que los tengo apuntados, básicamente. Después de leer a Madeleine Thien y quedarme con un sabor de boca dulce y amargo a la vez, hicimos una lectura conjunta de la que Elena ya ha hablado en su canal, que ella tenía muchas ganas de hacer. De hecho, yo me apunté porque la vi tan ilusionada con ese libro y yo tenía muchas ganas de probar al autor, que dije, va, yo lo leo contigo. Y se trata de Black Leopard, Red Wolf, de Marlon James. Este libro ya lo abandonó, ya lo dice en su vídeo, y yo, cabezona de mí, lo terminé. No os molestéis, no hace falta, no paséis lo que tuve que pasar yo, de verdad. A ver, es un libro muy raro y muy extraño y muy curioso, y por lo tanto el argumento como que atrae mucho. Cuando lees la contraportada y dices, ¡ay, qué cosa más rara!, ¿no? Y además yo tenía el feedback de Elena de que Marlon James tenía una escritura muy peculiar, muy dura, muy cruda, muy violenta, y me molaba, no quería probar el estilo. Pero no sé, lo que me encontré aquí fue una historia rara, una historia que no te deja entrar en ella, es como que te rechaza, no sé, es muy rara. Nos habla de una especie como de mercenario que tiene una propia trama personal, pero que la trama del libro es
contratado para encontrar a un chico, a una especie, sí, un chiquillo, una criatura que tiene una serie de poderes. Está todo ambientado en un mundo mágico, fantástico, pero dentro de o bañado de folclore africano. No es la típica fantasía Señor de los Anillos, sino que es más rollo tribal, africano, leyendas, historias que pasan de boca a oreja, todo ese tipo de... ¡Ah, no, 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 no! Se me ha movido la cámara. Estoy muy desentrenada. Como os digo, tiene una estética que resulta muy atrayente, pero la historia está contada de una manera y los personajes son tan desagradables, o sea, te producen tanto rechazo que cuesta mucho avanzar en la historia. Lo jodido es que esto es una trilogía, o sea, hay 3 libros más como este y todos cuentan la misma historia, aparentemente. Desde diferentes puntos de vista, pero todos cuentan la misma historia, la historia de cómo encuentran a ese chiquillo. Pues oye, o sea, con una me basta, no tengo ganas de leer los otros 2, la verdad. Hay varias escenas del libro que yo creo que valdría la pena solo leer esa escena, porque realmente el tío cuando escribe, cuando habla de violencia, joder, lo hace muy bien, pero aparte de eso, yo no destacaría nada del libro. El personaje principal tiene su carisma, pero a mí me provocó bastante rechazo. Algunos personajes secundarios me gustaron, pero tampoco creo que solo por eso valga la pena leer el libro. Yo no es un libro que os recomiende. Hay muchas reviews en internet que lo alaban un montón, así que si os interesa, os aconsejo que veáis alguna de esas reseñas para ver una perspectiva positiva del libro. Incluso insistí en acabármelo porque me parecía algo tan curioso y como tan innovador que creía que valía la pena que mi opinión estuviera fomentada en haberlo terminado al menos, pero una vez lo terminé dije, no ha valido la pena. Después de ese fracaso nos plantamos en abril. En abril es San Jordi y mi madre siempre, mis padres y yo siempre nos regalamos libros. Y yo siempre me propongo que el libro que me regalen mis padres, pues leérmelo lo más pronto posible. Me regalaron 2, uno aún lo tengo pendiente de leer, pero este sí que quise leerlo. No se ve muy bien porque es muy brillante, pero se llama La casa alemana y es de Annette Hess. Este libro pasó sin pena ni gloria, la verdad, es bastante plano para mi gusto. Toca un tema que está muy sobado, que es todo, pues, toda la Segunda Guerra Mundial, es post Segunda Guerra Mundial en realidad. Realmente habla de los juicios de Nuremberg. Es una chica que es traductora y bueno, está a punto de casarse con un chico, tiene una trama personal que es bastante aburrida, la verdad, bastante previsible además, y es contratada por un abogado para hacer de traductora en estos juicios. Entonces esta chica vivió un poco sin pensar mucho lo que había pasado y al tener que hacer de traductora para estos juicios es cuando se da de frente con la realidad y entiende o aprende qué es lo que realmente sucedió, gente de su pueblo, gente de su ciudad, qué fue lo que hicieron y cómo se comportaron, y gente a la que ella pues consideraba gente sin más, pues todo lo que había sufrido ellos y sus familias. Entonces, bueno, por esa parte no está mal, tiene algún trozo que, bueno, la verdad es que es bastante mediocre el libro, no os voy a negar. Yo creo que uno de los problemas que tiene este libro es que no quiere ser muy sensacionalista, quiere ser como muy respetuoso con todo lo que ocurrió y con el sufrimiento que generó toda la Segunda Guerra Mundial y toda la parte alemana, en este caso, y se queda muy edulcorado. Yo si fuera a leer algo de la Segunda Guerra Mundial o incluso del tema de los juicios de los nazis, intentaría buscar una novela más arriesgada o más heavy, con más pozo. Esta salió en San Jordi, como muchos otros libros, y luego pasan sin pena ni gloria. Lo siguiente que leí fue Down and Out in Paris and London, que según veo en español es Sin Blanca en París y Londres. Lo estoy viendo aquí porque yo lo leí en inglés, de George Orwell. Yo tenía muchas ganas de reencontrarme con Orwell. Orwell es un escritor muy interesante. Yo creo que si no lo habéis probado, si no habéis probado a este escritor, coger 1984, por favor. O sea, es una de las mejores novelas que he leído en mi vida.
Este tenía muchas ganas de leerlo porque sé que son unas memorias suyas, entonces no sé hasta qué punto, lo tengo que buscar porque no sé hasta qué punto todo es 100% real. Pero me da igual, sé que está basado en sus memorias. Este libro nos habla de cuando Orwell era joven y vivió en París, primero en París y luego en Londres, sin un puñetero duro, o sea, no tenía nada el pobre. Entonces trabajaba de camarero, lavando platos, tuvo varios trabajos, sobrevivía y malvivía como podía. Entonces nos habla un poco de su día a día dentro de ese momento, ¿no? De su vida. Fue más tarde, de hecho, cuando él empezó a escribir, y lo explica en la novela, pero aquí nos habla del Orwell persona. Y me encantó, me cayó muy bien. El narrador, que es el mismo, me encanta, o sea, es medio irónico, medio sarcástico, pero todo lo que te lo explica muy en serio. O sea, si no tenía para comer, no tenía para comer. Y me encanta, o sea, me parecía que podía ser un poco aburrido, porque al final es un poco monótono, porque se trata de eso, de sobrevivir al día, pero realmente es súper ingenioso cómo se las buscaban para poder sacar el pan para ese día. Incluso si el día era bueno, podían hasta beber un poco de vino o de cerveza, no sé. La verdad es que las historias que cuenta hablan, o sea, te abren un mundo de los bajos fondos de París y luego los bajos fondos de Londres, de cómo vivían toda una serie de personajes, ¿no? Pues la prostituta, el que trabaja en la casa de empeños, todo el tema de empeñar todo lo que tienes porque no tienes para comer, y las casas de acogida, digamos, y qué tipo de casas de acogida había, porque había de muchos niveles, y había algunas donde se podía dormir y había algunas donde las pulgas no te dejaban. No sé, está muy bien, es muy curioso, está muy bien explicado y consigue que no se haga para nada pesado. La verdad es que es muy recomendable este libro. No os lo puedo recomendar más, de verdad. Es un libro que te sorprende, es mucho mejor de lo que te esperas. Así que yo creo que incluso de lo mejor que he leído este año. Lo siguiente que leí fue el único libro de no ficción que he leído este año. Sí, es el único libro de no ficción que he leído este año. Cada año me pasa lo mismo, cada año me propongo leer algo más de no ficción. Siempre acabo leyendo 1 o 2 máximo libros de no ficción al año, pero me encantaría, yo qué sé, ahondar más en ese género. Pero es verdad que me cuesta encontrar recomendaciones de libros de no ficción y al final no me fío mucho porque no sé hasta qué punto, pues, no sé, me da miedo como que me engañen, que me vendan la moto, básicamente. Este libro en concreto, que se llama Ártico, lo escuché en la radio. Y la periodista que hablaba del libro, la verdad es que lo dejó muy bien. Y luego busco un poco más de información y al final me decidí a comprarlo. Fue una compra muy impulsiva. Este libro está escrito por un periodista italiano independiente, se llama Ártico, y el periodista se llama Marzio Gemian. No sé que es un periodista italiano. Y nos habla del negocio del Ártico. Entonces es un tema que no es muy conocido, o no se habla mucho de ello, pero que realmente encarna mucha chicha la cosa. Básicamente en los polos del planeta, sobre todo en el casquete ártico, hay un negocio de millones y millones y millones de dólares y de potencias que están enfrentadas en esa zona y el resto del planeta ni nos enteramos. Y básicamente van a conseguir destruir el Ártico por completo a base de dinero, a base de sobornar a la gente que vive allí. Bueno, habla de muchas cosas en realidad el libro. Habla del petróleo, habla de los minerales, habla de una cosa muy interesante que se ve en el Ártico. Hay un terreno, hay un tipo de tierra que se llama la tierra rara o rare earth, lo dice en inglés en el libro, y es un tipo de compuesto de tierra que contiene 14 o 15 de los minerales más preciados del mundo. Entonces están ahí los chinos, los rusos, los americanos, los noruegos, tela con los noruegos también, están todos ahí peleándose por eso. Y toda la gente que vive ahí, que vive de cazar ballenas, que también habla de eso, por cierto, habla del tema de la caza de ballenas y la caza de delfines y tal, los están comprando con dinero, básicamente, y están destruyendo una de las zonas de la tierra más preciosas para convertirlo en puertos marítimos, y a base de rompehielos, de barcos de estos rompehielos, están destrozando el Ártico. Entonces, este libro, que es cortito, la verdad es que se lee rápido, pero es bastante denso, nos habla de los varios problemas que tiene el Ártico
y qué ha sucedido para llegar a la situación actual y qué se está haciendo de alguna manera para empeorarlo o para mejorarlo. Espero que podáis encontrarlo porque a veces estos libros que son de no ficción salen y desaparecen, pero espero que podáis encontrarlos si os interesa el tema. Después de Ártico, leí un libro muy pequeñito pero muy curioso que me recomendó mi madre y que se llama El fundamentalista reticente de, a ver si lo digo bien, Mohsin Hamid. Es un escritor pakistaní. Este libro, que es muy cortito, de verdad, además la letra es muy grande, se lee en un momento, se lee en 2 sentadas. Es una historia muy corta sobre un chico joven que es de Pakistán, es de Lahore, de hecho, de Lahore, sí, de la capital, y que emigra a Estados Unidos para estudiar, creo que es empresariales, business, básicamente. El tío es muy inteligente, entonces acaba estudiando en Harvard y cuando sale de la universidad empieza a trabajar para una consultoría, para una empresa de consultoría de estas americanas enormes, que se dedican básicamente a auditar empresas para decidir si pues, el comprador compra, si esta empresa la cierran, etc. Entonces es este chico de Pakistán que se ve envuelto o se ve sumergido en la vorágine de triunfadores de Estados Unidos. De lo que habla el libro en realidad, esta es la historia del protagonista, la explican al principio, en el primer capítulo, pero de lo que habla el libro en realidad es de cómo una persona de Pakistán siempre será un extranjero en Estados Unidos. Entonces, como él nunca se siente integrado del todo. Y cuando todo parece que podría llegar a salir bien, ocurre el atentado de 2001 de las Torres Gemelas. Y todo cambia. Lo más interesante del libro, y lo que creo que os puede enganchar a leerlo, es que la historia, en realidad, el narrador, o sea, el chico, se la está contando a alguien con quien está tomando el té. Es alguien que no conoce y al que se dirige durante la novela muchas veces, y se establece una relación entre este narrador y este interlocutor. O sea, aparte de la historia, hay como una subtrama, de esa relación que se establece entre el narrador y el interlocutor. Y la verdad es que es muy interesante. Y tiene un final brutal este libro. Tiene un final... A mí me encantó. Mi madre cuando me lo dejó me dijo, léetelo porque necesito saber qué opinas del final. Y realmente el final da para mucho. A nosotras nos dio para bastante tiempo de conversación. Porque el final es muy bueno. O sea, hacía meses que no leía un libro que tuviera un final tan on point. Y el último libro del que os voy a hablar en este vídeo, voy a grabar la segunda parte del tirón, pero lo dejo aquí de momento para no enrollarme mucho y no hacerlo muy largo. Es un libro que me regaló Carol, mi querida Carol. Si habéis visto el blog de Valencia, pues Carol, joder, Carol. Me lo regaló para mi cumpleaños y me encanta cuando me regalan estos libros que no son mi zona de confort, porque no sé, les cojo cariño por el hecho de que me los hayan regalado, que me lo haya regalado una persona a la que quiero mucho. Entonces se trata de, en este caso es literatura japonesa. Yo soy cero experta en literatura oriental o en este caso japonesa y fue perfecto. Este regalo fue perfecto para ser la pincelada de literatura asiática del año. Se trata de La Casa del Álamo y de... a ver si lo digo bien, Kazumi Yumoto. Son de estos libros que no pasa nada, o parece que no esté pasando nada, y que a mí personalmente algunos me encantan y algunos me aburren. En este caso me encantó. La historia es tan tierna, es tan bonita y los personajes son tan dulces. Nos habla de una niña que con su madre se mudan a un edificio nuevo, el padre acaba de morir, la niña aún está en proceso de entenderlo. Es tan bonita esa niña, de verdad, es tan adorable. Entonces se mudan a esa casa y en esa casa hay una casera, que es una señora muy mayor. Yo con las señoras muy mayores tengo debilidad, tengo que decirlo, tengo mucha debilidad. En La Puerta, si os acordáis, esa novela de la que hypeé tanto, me gusta por el personaje de... no me recuerdo nunca de su nombre, pero es la señora mayor que sale en la novela. A mí las señoras mayores con carácter así raro me encantan. Tengo debilidad por ellas. Y la casera de este libro me recordaba muchísimo a la señora de La Puerta. Entonces la niña, por cosas que van pasando en la novela, la niña y la casera pues empiezan una especie como de relación de amistad, una cosa extraña porque esa mujer es muy rara.
pero cómo se van conociendo y cómo ella tiene mucha curiosidad por la casera, pero a la vez le tiene miedo, y la casera, claro, lo vemos todo desde el punto de vista de la niña, entonces es como un misterio esa casera, y cómo le va cogiendo cariño y cómo realmente la va necesitando, porque esa niña está bastante sola y además está en proceso de entender y de superar de superar la muerte de su padre. Hay toda una especie de juegos con cartas al más allá, no sé, está muy bien, a mí me encantó esta novela. Así que si os gusta la literatura japonesa, probablemente ya lo habéis leído, porque creo que es no muy conocido, pero que es bastante conocido, pero si no os gusta la literatura japonesa, como es mi caso, que no es mi fuerte precisamente, pues yo os lo recomiendo mucho, es muy agradable de leer, os vais a quedar con un muy buen sabor de boca, con una media sonrisa en la boca. Muy bonito, La Casa del Álamo. Gracias, Carol. Y con esto termino la primera parte. Ahora voy a parar y voy a grabar la segunda parte, así que si queréis verla, pues estar un poco atentos. Yo intentaré avisar por Instagram, que es la única red social que uso, si es que se puede decir que la use. Así que nada, espero que hayáis estado muy bien, que hayáis pasado un muy buen 2019, porque desde marzo que no nos veíamos. Y nada, nos vemos en el próximo. ¡Chao!